Gómez. Tiene un máster en educación en especialidad de asesoramiento educativo por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, especialista en comunicación personal. Es autora de 2 libros, Y vivimos felices para siempre, sobre la vida matrimonial, y Hablamos o nos comunicamos, que habla de la comunicación familiar. Es colaboradora en varias revistas, escribiendo artículos sobre diversos temas familiares y personales. Es creadora del blog El Arte de Vivir en Familia, cuyo fin es aportar contenidos que ayuden a las personas a mejorar su vida personal, laboral y familiar. Se dedica a impartir en distintas instituciones y empresas cursos, conferencias y talleres de desarrollo personal, comunicación, matrimonio y familia. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecer mucho su presencia y a Bis por invitarme a esta gran experiencia y gran proyecto. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante en la vida del ser humano, que es la comunicación, que en pocas veces nos estudiamos sobre cómo hacerlo. Y la comunicación es tan importante a la relación como respirar al hombre. Si el hombre no respira, se muere. Si el hombre no se comunica, deja de relacionarse. Y esta es una necesidad social, cierra la comunicación. A través de la a través de la comunicación, educamos, nos desarrollamos, conocemos, nos manifestamos, nos relacionamos, nos amamos. Entonces vean la importancia de este tema. La comunicación es cuando mi propio lo hago común, es decir, cuando yo le doy al otro a conocer quién soy, qué pienso, qué hago, qué necesito, qué voy a hacer, estoy dando mi propio a él. Él lo escucha, lo asume, lo comparte y por lo tanto se vuelve común. La comunicación es una de las necesidades más importantes del ser humano, que le pueden facilitar mucho las relaciones o a la vez se las puede dificultar muchísimo. La mayoría de los problemas de los seres humanos muchas veces están porque no supimos cómo comunicar bien lo que queríamos decir. Entonces hoy vamos a hablar de este maravilloso arte que es el arte de la comunicación. Es un arte porque cada uno de nosotros nos comunicamos de manera distinta, de manera única, de manera irrepetible, como somos como personas. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y todo lo que hacemos lo hacemos de manera única e irrepetible, por lo tanto también la comunicación. ¿Cuántas veces nuestro problema de comunicación se da cuando lo que queremos es que el otro se comunique como yo quiero que me comunique? Fíjense qué acto más injusto, ¿no? Porque cada uno de nosotros nos vamos a comunicar como sabemos hacerlo y como somos, que somos únicos e irrepetibles. Entonces, lo que tenemos que aprender es a comunicarnos bien nosotros y a entender las formas de comunicar de los otros y no querer que el otro cambie o controlar su forma de comunicarse. Es un arte, como les dije, porque es un único e irrepetible, ¿no? O sea, cada vez que lo hacemos, hacemos una obra distinta. También esto va a depender mucho de con quién lo hagamos, la forma de comunicarnos, entonces cambia. Como cualquier arte, tendríamos que aprender, por un lado, a dominar la teoría, es decir, a saber qué es la comunicación, cuáles son sus obstáculos, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, cómo hacerlo, saber la teoría, que esto es lo que vamos a intentar hoy. Y después lo que hay que hacer es practicarla y estar muy observantes en la práctica de la comunicación y entonces saber detectar cuando hice algo mal, por qué lo hice mal y cómo lo puedo cambiar para ir mejorando y para al final nuestra forma de comunicarse se vuelva en una verdadera obra de arte. El arte de comunicarnos lo vamos a ver hoy en 10 puntos. Hoy vamos a hablar de nosotros. Por eso es el arte de la comunicación. ¿Cómo voy a hacer yo este arte? Yo en esta ponencia lo que quiero es que cada uno analice y piense personalmente qué hace bien, qué hace mal, qué puede mejorar y cómo lo puede mejorar. No se vayan a juzgar la forma de comunicarse de los otros, porque nosotros no podemos cambiar la forma de comunicarse de los otros, pero sí podemos cambiar la nuestra. Entonces, esta conferencia hoy está dirigido a cada uno de nosotros.
El primer punto de este arte de comunicarse es corregir los asuntos sin resolver. ¿Por qué es importante corregir estos asuntos sin resolver? Porque miren, los seres humanos muchas veces nos dañan, nos lastiman y lo que hacemos es lo negamos, lo guardamos y vamos guardando todo esto que nos ha dañado, nos ha lastimado y que se queda ahí adentro. Y que según nosotros ya no va a pasar nada, pero sí pasa, porque guardamos tanto, que un día explotamos como ollas express. Viene alguien, nos dice algo que tampoco era tan grave ni tan importante y dejamos salir en toda la presión de todo lo que teníamos guardado en ese momento. Hasta el otro puede llegar a no entender qué pasó, ¿no? Y nosotros mismos, ¿no? Luego decimos, hijo Marisol, pero estás loca porque actuaste así. Esto es porque tenemos muchos asuntos sin resolver que salen. Entonces, yo hoy los invitaría a querer perdonar para poder sacar toda esta carga que llevamos dentro. Tenemos que querer perdonar. Perdonar no es otra cosa que decir, bueno, sí me lastimó, sí pasó esto, pero lo perdono de la deuda moral que tiene conmigo y ya, no sigo en esto. Es decir, suelto el pasado. Esto ya pasó y por más que le dediquen minutos, horas, meses y años en mi vida, no va a cambiar. Ya pasó. Entonces, lo que tengo que aprender es a soltar eso que ya pasó, que es el pasado, y a dedicarme a vivir, a disfrutar y a comunicar en el hoy y en el ahora, que es lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo cambiar, el hoy y el ahora. El pasado ya no lo puedo cambiar. Entonces, primero aprendamos a soltar para poder avanzar, para poder caminar. Es decir, que deje de ser nuestro deudor. Se perdona aunque no nos lo hayan pedido. Porque cuando no perdonamos, aparece en nosotros una cosa que se llama el resentimiento. Y el resentimiento es el veneno que me tomo yo pensando que le hace daño al otro. Y el veneno le hace daño a quien se lo toma. Y entonces nos volvemos personas amargadas, complicadas, agresivas. Y todo es porque no hemos perdonado, no hemos querido soltar. El segundo punto de este primer punto es aprender a sanar. Cuando nos lastiman y cuando nos dañan, también nos hacen una herida. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es ponerle limón y vinagre a la herida y seguirla tallando para que esta herida se vaya haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Y esto lo único que hace es incrementar el dolor de esta herida. Cuando lo que tendríamos que hacer es ponerle alcohol, lavarla, desinfectarla, cuidarla para que vaya sanando. ¿Cuál es el alcohol que tenemos que poner en estas heridas emocionales de perdón? Dejen de dar vueltas a las cosas. ¿Cuántas veces nos platica alguien una ofensa que parecería que fue hoy y le pasó hace 20 años, pero no lo cuenta con tanto detalle? ¿Sí? Le sigue dando vueltas, la vuelve a vivir, y esto hace que la herida no sane. También hay que dejar de estar rumiando, ¿no? Es que me lo hizo por esto, me lo hizo porque no me quiere, me lo hizo porque es un maldito, ¿no? Y le damos y le ponemos todas nuestras percepciones a este tema. Y la realidad es que lo que hizo, el motivo por el que lo hizo, no lo sabemos nadie, al menos de que se lo preguntemos y él nos conteste sinceramente, ¿no? Entonces, dejen de rumiar, dejen de darle vueltas. Cada vez que aparezcan estos sentimientos negativos, cuando lo vemos o cuando nos acordamos de lo que pasó, lo que tenemos que hacer es dejar esos sentimientos negativos y traer sentimientos positivos a nuestra vida. Cosas buenas que nos han pasado, cosas que nos tienen contentos, alegres. Hay que traer esto a nuestra vida. Y ya una vez que hayamos soltado y empecemos a sanar la herida puede tardar en sanar, porque puede ser muy grande. No tiene nada que ver con olvidar. Cuando sé que sané la herida, cuando al recordar lo que pasó, ya no me duele, no me lastima y no busco vengarme y tengo malos sentimientos, pero puedo recordar la ofensa. Esto sirve hasta para que no vuelva a suceder, ¿no? Cuando ya hemos soltado y le hemos perdonado y hemos empezado a sanar nuestra herida, y ahí va la herida poco a poco, viene otro punto que es el de reconciliar. El de reconciliar no necesariamente se puede dar porque para esto se necesitan dos personas. Yo puedo querer, pero el otro no, y entonces no nos podremos reconciliar. En los dos primeros, en soltar y sanar, solamente se necesita mi deseo, mi trabajo personal y mi esfuerzo.
no necesito de alguien más. Pero en el de reconciliar sí. Pero vamos, si los dos queremos, los pasos que tendría que haber en aquí es, por un lado, el ofensor tendría que tener como remordimiento, es decir, aceptar que hizo, que lastimó, que dañó, entender lo mal que nos hizo sentir y buscar no volverlo a hacer, un propósito de enmienda. Y el ofendido lo que tendría que hacer es darle confianza nuevamente a la otra persona. La relación no va, porque ya perdonamos, va a volver a ser como era instantáneamente, no. Esta relación se va a tener que volver a construir bajo nuevos argumentos, bajo nuevos pedestales, se volverá a reconstruir, pero yo confío en ti y tú tienes el propósito de no volvérmelo a hacer y va a avanzar. En la vida se puede perdonar todo, si queremos y nos esforzamos. Cuando yo logro entender que estos asuntos sin resolver dificultan mi comunicación, vamos a tener más ganas de empezar a resolverlos. Para resolver estos asuntos, se me olvidó decirlo, una de las cosas que sirve muchísimo es decirlo. Muchas veces alguien me dice algo que me molesta, algo que no estoy de acuerdo, y yo no lo digo y el otro no se entera. Entonces, para que él sepa lo que pasó y lo que me lastimó, hay que decirlo. Y cuando nosotros lo decimos, soltamos. El decirlo es como una válvula de escape. Cuando no se puede decir personalmente porque la otra persona no es fácil, porque nos complica un poco el tema, cuando no lo podemos decir personalmente por la causa que sea, escríbanlo. Escriban, pongan todo lo que quieren decir, cómo lo dirían, digan todo. Y cuando acaben de escribirlo, rompan la carta. Y esta carta, bueno, o si quieren la pueden dar, pero yo, bueno, si no lo pueden decir, creo que tampoco darían la carta, la rompen y ya lo dijeron, ya lo sacaron, ¿sí? El segundo punto que es importantísimo para aprender a comunicarnos y hacer bien este arte es aprender a amarse. A mí me encanta cuando yo en las conferencias digo esto, mucha gente pone cara de, ay, pues sí, todos nos amamos. Pues no necesariamente. Habemos muchas personas que no nos conocemos y si no nos conocemos difícilmente nos podemos amar. Y para poder conocer y amar al otro, tenemos que primero aprender a conocernos y amarnos nosotros. ¿A qué me refiero con aprender a amarse? Es conocerme objetivamente, saber cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, pero de manera objetiva. Ajá. Y entonces, cuando yo aprendo a reconocer esto, qué quiero, qué pienso y demás, voy a tener una opinión más realista y apreciativa de mí mismo. Y esto es el amarme a mí mismo, la autoestima. Para poder conocernos, necesitamos aprender a escucharnos. Y yo les recomendaría, y me parece que es un trabajo que tendríamos que hacer todos los seres humanos, que lo dejamos de hacer por la prisa que traemos, yo les recomendaría que reflexionen. 10 minutos diarios, no es mucho, del principio luego si quieren reflexionar más mejor, pero 10 minutos sobre quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, por qué esto lo tomo así, qué sentí, por qué reacciono así ante esto, esta experiencia, qué me dejó de aprendizaje, cuál es mi proyecto de vida, qué sentido tiene para mí la vida, a dónde quiero llegar, cómo lo puedo hacer. Piensen en estas cosas, reflexionen, qué hice bien, qué hice mal, qué puedo cambiar para mañana, cómo puedo mejorar. Al aprender a reflexionar en un lugar en silencio, lo que estamos haciendo es escucharnos. Y cuando escuchamos, aprendemos a aceptarnos como somos, también aprendemos a respetarnos y a valorarnos. Y esto nos ayudará a poder llegar a ser mejores personas, porque mientras no nos conozcamos, no podemos mejorar como personas y no podremos mejorar la manera como nos comunicamos. Y los seres humanos nos comunicamos como somos. Entonces, si somos personas que nos valoramos poco, que nos respetamos poco a nosotros, pues a la hora de comunicarnos, demostraremos eso de nosotros, pero a la vez también valoraremos y respetaremos muy poco al otro. Es bien importante aprender a amarse a uno mismo. El tercer punto es analizar la forma como me comunico. En este punto me gustaría empezar a que pensemos personalmente. Primero, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades comunicativas? Es decir, puedo tener como fortaleza comunicativa que soy una persona de muy buen humor y entonces digo las cosas como
con sonrisa, campechanamente, y entonces esto me ayuda. Pero a la vez soy una persona con un poco control emocional. Entonces, cuando no me dicen lo que quiero oír, lo que quiero escuchar, o me dicen algo que hice mal, en ese momento se prende mi intolerancia y tengo una mala respuesta. Ahí tengo una fortaleza y ahí tengo una debilidad comunicativa. Hay que apoyarnos mucho en nuestras fortalezas para que nuestras debilidades o se noten menos o empiecen a mejorar. Hay que ver qué hago bien y qué hago mal para poder mejorar mi comunicación. A lo mejor soy tímida, a lo mejor soy insegura, a lo mejor no sé escuchar, o a lo mejor me cuesta muchísimo empatizar con el otro, tratar de ponerme en los zapatos del otro, veo todo desde mi rincón, desde mi caja, desde mi mundo y no logro entender lo que le pasa al otro. Y todas estas cosas pueden ayudarme o perjudicarme a la hora de comunicarme. Entonces, es bien importante analizar esta parte. Ahora vamos a hablar del proceso de la comunicación en sí mismo. Miren, para que nosotros logremos tener una comunicación eficaz, que haya eficacia a la hora de comunicarnos, tenemos que cuidar estos tres aspectos. El qué se dice, el mensaje de lo que quiero decir. El qué se dice no es otra cosa que expresar cómo me siento, no cómo me siento, expresar lo que quiero decir, ¿sí? Es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, me gustaría que hoy habláramos sobre cuál va a ser nuestro objetivo en este semestre para esta institución o para lograr algo con este niño o para mejorar nuestra recaudación. Eso es lo que quiero, definir un objetivo para este semestre. Ese es mi mensaje. Después hay que pensar el para qué se dice. ¿Cuál es el propósito de decir esto? Que si fijamos un objetivo y todos lo tenemos claro, todos los esfuerzos y todo nuestro trabajo se dirigirá a lograr este objetivo y tendremos mucho mejores resultados. Este propósito es bueno, pero lamentablemente los seres humanos no solamente tenemos propósitos buenos, también a veces tenemos para qué es malos, o sea, propósitos malos. Voy a decir esto por molestarlo, voy a decirle esto por vengarme, voy a decirle esto porque el otro día me miró feo, o otras veces no tenemos un para qué decirlo. Y entonces vamos con un compañero de trabajo, con un amigo, así, le decimos, oye, te voy a decir esto y no te lo digo por chismoso ni nada, te lo digo para que lo sepas. Ahí no hay un para qué, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo decimos? Los para qué tienen que ser buenos, tienen que ver un buen propósito. Por último, tenemos el cómo se dice. Este se refiere al modo y el momento. A mí me gustaría que para que de esto se acuerden, piensen en sus dos manos que empiezan con M. También las dos palabras que les acabo de decir empiezan con M. Modo y momento. Para que yo pueda aplaudir, mi comunicación tiene que tener un modo que se refiera a tono de voz, manera de decirlo, palabras que utilizo, gestos y demás, y un momento que se refiere al lugar, el lugar adecuado, momento adecuado. Si yo logro juntar estos dos, podré aplaudir. Cuando uno de estos tres elementos falta en la comunicación o lo hacemos mal o no cumple un buen propósito, o no, el cómo fue malo, no lograré la eficacia en la comunicación. Imagínense que que yo querer o tener una junta para fijar este objetivo, cuando entren ustedes, agarro y les digo, a ver, siéntense que no tengo tiempo, apúrense. En este momento necesito que alguien me diga qué objetivo ponemos para poder recaudar más fondos. El cómo fue terrible. Y entonces, con este tipo de comunicación no voy a abrir canales, ¿sí? Fíjense que yo pienso que los seres humanos tendríamos que entender que la comunicación de lo que se trata es de construir puentes, porque muchas veces cuando hablamos no construimos puentes, construimos murallas. Y entonces la comunicación no nos une, porque el puente une. La muralla separa. Entonces pensemos qué tipo de comunicación estoy teniendo. ¿Con mi comunicación construyo el puente o construyo la muralla?
Los seres humanos nos comunicamos con dos lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal son las palabras, que por cierto, este lenguaje es exclusivamente humano. Y el lenguaje no corporal se refiere a los gestos, postura, miradas que hacemos. Es importantísimo que para que haya una buena comunicación, estos dos lenguajes se complementen, es decir, que comunique lo mismo con las palabras que con los gestos. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. No estoy comunicando lo mismo con los gestos que con las palabras. Con las palabras dije nada, pero con el gesto dije te voy a matar, ¿no? Entonces, para que no haya malos entendidas en la comunicación, el otro lo pueda entender bien y solo necesite poner un poco de atención, hay que complementar estos, que los dos sean iguales. Quiero poner un ejemplo para que esto lo entendamos muy bien. En este momento, lo que ven ustedes son palabras que yo no voy a leer ni nada para no ponerles un tono ni nada. Estas palabras, a mí me gustaría que cada uno empezara a pensar quién las dijo, cómo las dijo, en dónde las dijo, ¿no? Porque nada más con estas palabras podríamos hacer grandes historias. Ahora, a este lenguaje verbal le voy a poner un lenguaje no verbal. Aquí tenemos a un papá, un profesor, un amigo, un compañero del trabajo, un jefe, el que ustedes quieran, que está diciendo estas palabras. Me encantaría poder ayudarte, ¿qué es lo que necesitas? La pregunta es, ¿su lenguaje corporal dice que le encantaría? Porque más bien parecería que le disgusta, ¿no? Entonces ahí ya no se complementa este lenguaje. Y como podemos ver en el joven, pues no se está abriendo, al contrario, está como poniendo postura de, no, mejor no me abro, mejor me callo, mejor no digo, ¿sí? Entonces, las palabras invitan, pero el lenguaje corporal desinvita. Fíjense cómo podemos hacer que el joven malentienda este mensaje por nada más no cuidar ambas partes. Ahora pongámosle otro lenguaje corporal a las mismas palabras. Me encantaría poder ayudarte. ¿Qué es lo que necesitas? El lenguaje de ella y corporal es abierto. Si se fijan, incluso está como hasta inclinada hacia adelante, como demostrando que me interesa. Y veamos a la niña. La niña también está muy abierta, dispuesta a atender y a abrirse. El anterior, lo que hicimos fue construir una muralla. En esta estamos construyendo un puente. Por eso les digo que es igual de importante el vehículo, que son las palabras, que el contenido, que es el modo como lo hacemos. Aquí la pregunta es, ¿yo observo mi lenguaje no verbal? ¿Yo observo cuál es el mensaje que mando con mi cuerpo a la hora de hablar? ¿Cuido mis palabras? Porque a lo mejor tampoco estoy cuidando el contenido de las palabras y con las palabras estoy diciendo cosas que no debería de decir. Tendríamos que pensar cómo hacemos esto. Y yo les daría otro consejo, no solo piensen en cómo lo haces tú, o sea, si tú te observas el lenguaje. Ahora pensemos, a la hora de comunicarme, también yo estoy poniendo atención a lo que me está comunicando el otro con su lenguaje no corporal, con su lenguaje corporal y con sus palabras, ¿sí? ¿Qué me están transmitiendo los demás? ¿Pongo atención a esto? Entonces, acuérdense, es igual de importante el vehículo que el contenido. Punto número 4. Hay que identificar los avisos de una comunicación negativa. Miren, les tengo una súper buena noticia. Tenemos un gran aliado en nuestra vida, que es el cuerpo. Y entonces el cuerpo, cuando un sentimiento empieza a surgir, el cuerpo tiene una reacción física antes de que explotemos y reaccionemos mal. Esta reacción corporal sucede. Lo que pasa es que a lo mejor nunca la hemos visto o no nos hemos dado cuenta. Por eso yo ahorita los animaría a que el que no lo tenga muy claro, a partir de hoy se ponga a analizar qué pasa antes de que me empiece a enojar, me empiece a molestar, me empiece a dar coraje, lo que me están diciendo o lo que está pasando en esta comunicación. ¿Qué me pasa en el cuerpo? Miren, hay personas que cuando, por ejemplo, se empiezan a enojar, les vibra la nariz.
hay otras personas que sienten calor, hay otras personas que sienten que les tiemblan las manos, otras personas cierran el puño, hay personas que les vibra la pierna. Saber que está pasando esto sirve muchísimo, porque en el momento que yo siento la señal, me doy cuenta que está viniendo la comunicación negativa. Y entonces puedo hacer cosas para que no se salga de cauce, que lo vamos a ver más adelante. Pero tengo que saber que está viniendo esta comunicación negativa. En la comunicación negativa, lo único que sí quiero que quede súper claro es que cuando nos comunicamos negativamente dañamos, lastimamos, decimos cosas que no tenemos que decir y esto no sirve de nada. Hay que cuidar que nuestra comunicación siempre sea positiva, es decir, que hay que tener una forma amable y cortés de hablar. Cuando la comunicación nos sale esta señal, lo que tengo que hacer es buscar una forma amable y cortés de posponer esta plática. Porque si yo sigo en esta plática, seguramente voy a hacer y decir cosas que no tengo que decir. ¿Cuáles son las cosas que suelen detonar la comunicación negativa? La que cierra, la que además de la incongruencia en la comunicación y en no buscar el cómo y todo esto, hace que construya murallas, pues son estas, ¿no? Gritos, insultos, sermones, acusaciones, amenazas, malos gestos, burlas, ironías, descalificaciones, modos bruscos, juzgar la intención, la superioridad. Yo quisiera que todos los que me están escuchando en este momento piensen, ¿cómo reaccionan ustedes a cualquiera de las cosas que acabo de mencionar? A un insulto, a un grito, a cuando las empiezan a decir, no, tú lo que me querías decir, o sea, les empiezan a juzgar, o cuando te dicen, no, cállate porque tú no sabes nada. ¿Cómo reaccionas a esto? Nadie reaccionamos de manera bonita. No nos abre la comunicación que nos digan esto. Entonces, esto mismo hacemos nosotros y lo sabemos, pero ¿por qué lo seguimos haciendo si sabemos que son cosas que lo único que van a hacer es cerrar la comunicación? Entonces, yo los invitaría a que pensáramos, ¿conozco mi aviso? Ajá. Y si lo conozco, sé cómo parar y irme, logro hacer esta parte o sigo. Porque hay gente que dice, ay, ya me está temblando la piernita, pero no importa, aquí me quedo, porque esta mujer me amenazó. Y entonces aquí me quedo y me va a oír, ¿no? También me gustaría que nos preguntáramos, ¿cuál de estas cosas que les estoy poniendo aquí, estas actitudes, estos comportamientos, usan más ustedes? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los resultados que les han traído utilizarlas? ¿Si han logrado lo que quieren? O a lo mejor sí lograron lo que quieren, pero no porque el otro lo quiera hacer libremente, sino por miedo. Y esto tampoco te va a llevar a tener una buena comunicación con la otra persona, porque la gente cuando actúa por miedo, lo que hace es cerrarse y no te va a tener confianza ni te va a tener nada. Cuando la comunicación se vuelve negativa, lo que hay que hacer, o sea, cuando ya no le hicimos caso al aviso, porque si yo le hago caso al aviso, no llego al momento malo de la comunicación, me doy cuenta que va a empezar, entonces amablemente le digo, ay, pues, mira, Juan, mil perdones, lo que me dijiste ahorita tiene muchas cosas que pensar y reflexionar, entonces me gustaría que me des tiempo para pensar y reflexionar y más adelante lo hablamos. Y te vas antes de explotar. Pero si tú te quedas ahí, vas a explotar y vas a empezar a decir muchas cosas. Por eso es importantísimo tomarnos tiempo fuera, que es el quinto punto de este arte de comunicarnos. ¿Quién de nosotros tenemos tanto control emocional que cuando nos empezamos a enojar y ya estamos enojados y nos quedamos ahí, logramos salir invictos de la bronca?
pocos de nosotros, muy pocos. Yo diría que somos, no, ojalá, son los menos, ¿no? Porque el enojo empieza a hacer que reaccionemos con adrenalina y entonces empezamos a decir cosas que nos molestan y demás. Por eso hay que tomar un tiempo fuera. Por eso de manera amable hay que decir hasta aquí llegamos, ¿no? Miren, cuando hay una relación de cariño, de afecto y cercana, sirve mucho poner una señal. Una señal que el otro sepa que cuando yo hago esta señal, lo que está pasando es que me estoy empezando a enojar, me estoy empezando a molestar, no quiero hacer lo que no quiero hacer y decir cosas que no quiero hacer y decir porque ni las siento, pero son producto del enojo, y entonces hago una señal. Debe ser una señal que no la puedan hacer en público, por esto está de tiempo fuera, no se las recomiendo mucho porque todo el mundo la conoce, pero pónganse de acuerdo cuando me toque la barbilla, cosas que no suelan hacer, y entonces cuando vemos esta señal, por respeto al otro y a mí mismo, los dos nos callamos, nos vamos, nos damos tiempo para calmarnos. En este tiempo para calmarnos, lo que hay que hacer es caminar, correr, si quieren pegarle un punching bag, dar tiempo a bajar toda esa adrenalina que empezó a subir, empezar a respirar profundo. Una vez que logremos calmarnos, tenemos que pensar y analizar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que hizo que me molestó y que hizo que yo empezara a quererme enojar? Cuando yo analizo esto, entiendo esto, lo siguiente que tengo que hacer es ir con la persona, cuando ya estoy calmada, con ganas de platicar, relajada, y explicarle, mira Juan, cuando me levantaste el dedo, yo perdí la calma, no soporto que me levanten el dedo así, y entonces lo que decías tenías razón, pero el gesto me hizo enojar. O cuando me dijiste la frase de qué es lo que hiciste, o sea, ¿qué haces tú? ¿No? Como echándome en cara que no hago nada, me enojé, ¿sí? Comparte lo que sientes, me enojé, me sentí mal y demás. Compartir lo que siento se hace en primera persona, nunca se hace en segunda persona, se dice yo me enojé, yo me sentí frustrada, yo me sentí enojada, yo me sentí de tal manera, ¿de acuerdo? Comparten lo que sienten y hay que detectar estas barreras, o sea, es bien importante que yo detecte que el dedo fue lo que me hizo hacerme enojar, porque entonces, por un lado, el otro tratará de no volverlo a hacer, pero yo tengo que aprender a buscar recursos para que si alguien más me levante los dedos, yo no pierda la calma. Buscar estrategias comunes, no volverlo a hacer, y hay que aprender a hablar muy clara y calmadamente. Si no, todavía no estoy calmada, no, hay que ir a hablar, hay que hacerlo cuando estemos ya tranquilos, calmados y con ganas de solucionar, de buscar cosas, estrategias, soluciones para evitar que vuelva a pasar lo mismo. El quinto punto es que en cualquier comunicación hay que tratar con respeto y cortesía, siempre. Aunque el otro no me esté respetando y no esté siendo cortés. A mí me encanta cuando la gente me dice, no, yo estaba muy tranquila, todo estaba muy bien, todo iba súper bien, pero es que él me empezó a faltar el respeto, me empezó a gritar y entonces yo perdí. Pero no es mi culpa, es de él, porque él me faltó el respeto. No, mire. Hay que aprender a volvernos responsables de lo que hacemos y lo que decimos. Y lo que hacemos y lo hacemos y lo decimos nosotros. Y los culpables somos nosotros, no lo que hace y dice el otro. Porque yo tengo una cabeza para parar y una cabeza para decir esto no lo tengo que decir. Y tengo que tener un control, ¿sí? Entonces, hay que aprender a esto, ¿no? A respetar. Muchas veces la persona que llega a hablar con nosotros viene demasiado, ¿cómo les diré? Metida en su problema. Viene muy enojada, viene muy frustrada, viene muy decepcionada y entonces nos está hablando feo y demás, no porque nosotros no lo merezcamos, sino porque ella no está sintiendo esto y no lo sabe expresar. Y entonces, ¿por qué yo voy a tener que tratarlo mal si yo estoy en buen momento? No pasa nada, ¿no? ¿Cómo respetamos a la gente? Pues a la gente se le respeta valorándola, entendiendo que todos los seres humanos valemos lo mismo, que somos igual de dignos,
que no hay mejores ni peores, que habemos personas con unas virtudes y otros con otras virtudes, que yo tengo mis defectos y que el otro tiene otros defectos, que no es cierto que mis defectos sean más aceptables que los del otro, son defectos iguales. Hay que querer dejar de cambiar a la gente, dejar de querer controlar a la gente. Hay que valorarla, hay que aceptarla como es. Hay que mirar a la gente con atención. Hay que aprender a quererla y estimarla como es. ¿Sí? Hay que tener un trato amable y afectuoso. Y miren, la amabilidad no es otra cosa que ser fáciles de amar. Y la verdad es que muchas veces no somos nada fáciles de amar y hablamos y actuamos de maneras que, híjole, es fácil odiarnos, pero no amarnos. Entonces, hay que pensar, a ver, esto que estoy diciendo y como lo estoy diciendo, ¿está siendo fácil para el otro? ¿Estoy siendo amoroso? ¿Estoy siendo afectuoso? Porque entonces, si no, no estoy haciendo este punto. ¿Cuántas veces al día le decimos a la persona, te quiero, tú puedes, vales mucho, lo vas a conseguir, te acepto como eres? ¿Se han fijado cuántas veces expresamos el por qué dices eso? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Cómo se te ocurre? Ay, a ver si cambias. No estamos tratando con respeto y cortesía. El punto 7 es tiempo para escuchar y hablar. Miren, para que exista un diálogo en la vida, tiene que haber un tiempo para hablar y un tiempo para escuchar. Si no hay este tiempo para hablar y escuchar, se convierten en monólogos. No hay cosa que cierre más en la vida una comunicación que un monólogo. El monólogo no sirve para absolutamente nada. La persona pierde interés porque se está dando cuenta que a ti no te interesa lo que él siente, lo que piensa, lo que quiere decir. Que solamente tú le estás dando una cátedra de lo que tú piensas, tú quieres y tú necesitas, pero no estás pensando en el otro. En el diálogo es donde hablamos, escuchamos, y vemos nuestros puntos en común. La solución de las cosas normalmente está en los puntos comunes. Y entonces, para saber qué tenemos en común es necesario escuchar. Si yo no escucho, no voy a saber qué tengo en común. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues miren, para escuchar hay que prepararse para hacerlo. Es decir, tenemos que saber que a lo mejor vamos a ir a escuchar cosas que no queremos escuchar, que vamos a escuchar cosas que no nos gustaría escuchar, que a lo mejor el otro necesita muchos minutos para hablar, porque tiene tal problema que lo primero que necesita es decirlo, sacarlo, desfogarse y después yo podré hablar. Es bien importante entender que si yo interrumpo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es mandarle un mensaje de no me interesa, lo mío es más importante, espérate, ya me aburriste y cosas así. Entonces, hay que aprender a escuchar hasta que el otro se calle. Hay que dejarlo hablar para que diga todo lo que tiene que decir. Tenemos que ser súper objetivos, es decir, escuchar lo que está diciendo, no lo que yo pienso que me está diciendo. O sea, no ponerle mi percepción, mi suposición, sino escuchar lo que está diciendo. ¿Con qué? Con las palabras, pero a la vez con el lenguaje no verbal. Porque si yo a lo mejor logro ver en el lenguaje verbal una tensión en él, me voy a dar cuenta que interrumpir o no dejarlo hablar todo lo que tiene que decir de jalón es un error, porque viene tenso. Y entonces lo que necesita primero es aflojar. ¿Sí? Tengo que aprender a preguntar. Si yo llego y les digo, hola, estoy frustrada, mucha gente va a pensar, ay, no, hombre, no te preocupes, se va a arreglar. Otra gente me va a decir, ay, no le hagas caso. Ay, y empiezan a decir cosas sin saber exactamente a qué me refiero por estar frustrada. Y puedo estar frustrada porque se me ponchó la llanta, o puedo estar frustrada porque salí temprano de la casa y me tocó mucho tráfico, o puedo estar frustrada porque ayer mi trabajo salió mal. O sea, hay muchas cosas por las que puedo estar frustradas que a lo mejor ustedes no se frustrarían, se enojarían. Entonces tendrías que preguntar, ¿qué pasó para que te sientas frustrada?
¿Por qué te sientes frustrada? ¿Qué te hace sentirte frustrada? Y entonces estas preguntas aclaratorias me van a dar un contexto de qué es exactamente lo que está pasando. También es importante explicar qué entendí, porque a lo mejor yo, lo que ella está diciendo no es necesariamente lo que yo entendí, y para lograr esto, pues es necesario preguntar qué entendí. Hay que dejar de estar a la defensiva. Sí, a ver, sí, Marisol, cada vez que hablas con este niño, termina el niño muy enojado, muy molesto, me empieza a gritar, ¿sí? Entonces yo ya voy con él a la defensiva y esto hace que más se ponga así. Y a lo mejor este niño, este joven, lo único que necesita son unos oídos que escuchen. Hay un proverbio chino que dice que tenemos 2 oídos y una boca porque tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Y a lo mejor es lo que necesita. Y entonces yo ya voy a la defensiva por algo que me dijo, por algo que me hizo, por algo que me molestó la otra vez, o porque no me gustó los zapatos que traía puesto y me pongo a la defensiva. Hay que tratar de ponernos en su lugar, comprender su edad, su situación, su problema, no verlo desde mi mundo, desde mi perspectiva, sino tratar de verlo desde el suyo, de lo que ha vivido, de lo que ha tenido. Y con eso escucharé. Cuando yo logro hacer una escucha adecuada, lo que hago es decirle, me interesas tú, lo que te pasa y lo que tengas que decir. Y entonces va a haber un ambiente de seguridad y de confianza de que cuando necesite con alguien que hablar, te va a ir a buscar, porque sabe que eres una excelente escucha. Miren, la complicación de la comunicación está en que no solamente comunicamos cuando hablamos, sino también cuando callamos. Por eso yo les decía que es bien importante a la hora de escuchar tener una buena posición corporal y un buen lenguaje de te estoy escuchando, porque muchas veces los silencios dicen más que 1000 palabras. Entonces hay que estar muy atento a esto. Para saber cómo expresarme, tengo que mandar mensajes directos, sinceros y oportunos. Es decir siempre la verdad, buscar el momento y lugar adecuado. Hay que estar también en el momento adecuado, también me refiero en que el otro esté en una buena sintonía emocional, en que esté en un momento abierto para escucharme, porque si yo voy y lo busco en un momento que está cerrado, eso va a acabar muy mal. Los mensajes directos son a menor número de palabras, menor posibilidad de hacerlo mal. A veces queremos decir tanto y decimos tantas palabras que nos enrollamos. Sean directos, sean claros, usen pocas palabras, las necesarias, las justas. Conozcan qué es lo que buscan, es que les dije, el qué es el mensaje, cuál es el objetivo que estoy buscando en esto. También hay que prever las reacciones emocionales del otro. Si al otro le voy a ir a decir algo que no es bueno, que no le va a agradar, pues tengo que saber que va a tener una mala reacción y tengo que ir preparado para esta reacción para no aventarme a la bronca y subirme al ring con él. Hay que aprender a hacer contacto visual. Hay que hablar viéndonos a los ojos. La mirada expresa lo que sienten, lo que les pasa, si se sienten tristes, no tristes. Además, cuando nos vemos ojo a ojo, le estoy diciendo, me interesa, te quiero. Hay que distinguir entre los puntos de vista y los datos, lo que es un hecho. Cuando yo hable y esté dando un dato, hay que decir, mira, el dato dice esto, y cuando es un punto de vista hay que aclarar que es un punto de vista. Yo creo, yo pienso, yo, para que quede claro que no es un hecho. También hay que crear, cuando estamos hablando, el ambiente de seguridad y confianza, y esto se va a hacer, pues, no gritando, no levantando la voz, no amenazando, no diciendo nada que surja negativa la comunicación y que mi cuerpo comunique de manera también positiva el mensaje. Hay que aprender a hablar de la acción y no de la persona. No se dice, eres un vago, ¿sí? Se dice, no hiciste la tarea. No se dice, eres un desordenado. Se dice, tu cuarto está tirado. Se habla de las acciones, no de las personas. Cuando nosotros etiquetamos a las personas, la persona termina por darnos gusto.
¿sí? Y además la cerramos. A nadie nos gusta oír que somos unos mentirosos, ¿no? Puedo haber dicho una mentira, sí, pero eso no me hace mentiroso porque hay cosas que sigo diciendo la verdad. Hay que evitar toda generalización y comparación. Todos los que están aquí no saben hacer esto. O sea, no generalicen. Todos, todos los profesores son autoritarios. No es cierto. Y estas generalizaciones nos hacen cometer muchísimas injusticias, ¿no? Porque hacemos como estos estereotipos, ¿no? Y entonces, si vemos a alguien que, por ejemplo, va vestido como árabe, y deja una mochila, pensamos que dejó una bomba. Esas son generalizaciones que hacen muchísimo daño, no es cierto. Hay muchísimos más árabes buenos que no hacen daño que los que hacen daño, ¿no? Habemos muchísimos más latinos, trabajadores y responsables que los que no, y luego estereotipan al latino como el vago que no hace nada. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. También hay que evitar las comparaciones. Comparar no sirve de nada. O sea, que yo le diga a una persona, es que deberías aprender a Juanito, lo único que le estoy diciendo es, tú Pedro, no vales, y para que valgas tienes que ser como Juanito. Fíjense el mensaje tan horrible que estamos mandando. Y a la hora de hablar, tampoco usen, porfa, las palabras estas categóricas. Todo, nada, siempre, nunca. Estas palabras son, normalmente mentimos cuando las decimos y además son muy injustas. Pongo un ejemplo. Nada de lo que hago te gusta, cuando mi pastel de chocolate le parece delicioso. O cuando tú le dices a alguien, es que todo lo que haces lo haces mal, tampoco es cierto, porque canta muy bonito. Entonces, dejen de usar palabras categóricas que son injustas y que dañan y que lastiman. El punto 8, decir lo que siento. Fíjense que el ser humano no solo es pensamiento, sino es sentimiento. Y los sentimientos, lo que yo siento, muchas veces hace que hable de una manera o me comporte de una manera. Es decir, si yo estoy triste, mis palabras y mi forma de comportarse reflejan tristeza. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante del sentimiento. O un pensamiento puede llevarme a sentir de una manera. Estas cosas están tan ligadas que son súper importantes. Los seres humanos somos pensamiento y sentimiento, y esto no se nos puede olvidar. Y nosotros muchas veces hablamos de lo que pensamos, de lo que necesitamos, pero pocas veces sabemos decir lo que sentimos. ¿Sí o no? Y es súper importante decirlo, les voy a explicar por qué. Cada uno de nosotros tenemos una sintonía emocional muy diferente. En nuestra forma de sentir, somos igual de únicos e irrepetibles de cómo nos comunicamos. Y entonces, a lo mejor el que a mí me traigan una flor me da un sentimiento de amor maravilloso, y a otra persona que le lleven esa flor dice, no siente nada, o hay personas que a lo mejor pueden sentir enojo porque dicen, ¿para qué gastó en eso? La misma flor, llevarle la misma flor. Entonces, es bien importante que hablemos de qué sentimos, porque el otro no sabe qué sentimos. Y cuando queremos que el otro adivine lo que estamos sintiendo, lo único que hacemos es ser injustos. Y entonces decimos, es que es increíble que actúe de esta manera cuando yo siento esto. O sea, sí, pero es que no sabe lo que está sintiendo, porque no tiene tu sintonía emocional, y el sentimiento es tuyo, no de él. Y estos sentimientos son los que nos hacen actuar de una manera o de otra. Voy a aprovechar para decir dos cosas que me parecen importantísimas de los sentimientos. No hay sentimientos ni buenos ni malos. Los sentimientos están ahí para protegernos o avisarnos de algo. Lo que es bueno o malo es la forma como nosotros reaccionamos ante ese sentimiento. Si a mí alguien me hace enojar y yo empiezo a gritar como loca y digo todo lo que sale de mi drenaje profundo, que es pura cosa fea, el enojo no es bueno ni malo, sirve, el enojo me está avisando que algo está pasando. Lo que está mal es cómo yo reacciono. Y
el sentimiento lo controla la cabeza. Entonces, hay que aprender a detectar qué es lo que estoy sintiendo para poder reaccionar de manera adecuada y controlar este sentimiento. Pero bueno, esto se sale un poco del tema, pero lo tenía que decir, estamos hablando de la comunicación. ¿Cómo tengo que decir yo lo que siento? Bueno, pues primero para saber decir qué es lo que sientes, tienes que detectar cuál fue la conducta que lo desató. Vi a Juan y no me saludó. Y eso me hizo sentirme furiosa, ¿ok? Entonces, la conducta que desató mi furia fue que Juan no me saludó. O sea, ¿sí? Entonces, a lo mejor vuelvo a ver a Juan y él me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo ni le contesto y Juan no entiende qué pasa, porque a lo mejor Juan ni me vio pasar, ¿eh? Y no, aparte no sabe ni lo que estoy sintiendo. Entonces, yo tendría que ir a decirle a Juan de esta manera. Cuando pasaste y no me saludaste, yo me sentí furiosa porque sentí que me ignorabas. Porque me sentí ignorada, para mí es muy importante que me saluden, pues es una consecuencia, ¿sí? Yo me sentí furiosa porque para mí es muy importante que me saludes. Es bien importante decir esto, y si se fijan, lo estoy diciendo en primera persona, no estoy en ningún momento poniendo los motivos de, claro, no me saludaste porque como ayer no te dije esto, estás enojado, ¿no? Simplemente le estoy diciendo, lo estoy diciendo en primera persona y lo estoy diciendo sin ponerle motivos a él, esto no tiene que molestar, se lo digo, y entonces a lo mejor Juan se voltea y me dice, ay, Marisol, lo que pasa es que no te vi. Y ya, se resolvió. ¿Sí? En lugar de como tú no me saludaste, yo te voy a seguir ofendiendo y demás. Es bien importante no solo hablar de lo que siento negativo, sino de lo que siento positivo. ¿Cuántas veces le decimos a este niño lo que nos hace sentir? ¿No? O sea, ¿cuántas veces le decimos al niño, hoy que te vi ayudar a Rodrigo haciendo su cama, me sentí muy orgullosa de ti? O me sentí muy contenta porque estabas colaborando con un amiguito tuyo. ¿Cuántas veces expresamos estos sentimientos positivos? Voy a decirles dos ejemplos de lo que es expresarse un sentimiento negativo y un sentimiento positivo. Positivo. Cuando me comunicaste los acuerdos alcanzados en la Junta, me sentí muy contenta y agradecida porque me tomaste en cuenta y esto facilitó mi trabajo. Un sentimiento negativo. Cuando te envío un mail y no lo lees, me siento ignorada y molesta porque en él venía información importante que nos hubiera ahorrado errores y pérdida de tiempo. ¿Se fijan que al decir lo que siente uno de esta manera no molestas ni ofendes a nadie? 9. Ya casi estamos terminando, ¿eh? 9. El 9 es valorar la opinión del otro. Como cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y cada uno de nosotros pensamos y sentimos diferente, pues cada uno percibimos diferente. Entonces vamos a tener opiniones diferentes, pero las diferencias de opiniones, no sé por qué estamos acostumbrados a pensar que todo aquel que piensa diferente a nosotros es nuestro enemigo o nos quiere perjudicar o lo tengo que cambiar porque tenemos que pensar igual. No, las diferencias de opiniones hacen que veamos las cosas desde diferentes puntos de vista y esto hace que sume y que podamos encontrar mejores soluciones, que aprendemos a colaborar y no competir y aprendemos mucho de las opiniones del otro. Hay que aprender a escucharlas. Y cuando la opinión, yo no estoy de acuerdo con la opinión, termina de decirle al otro, le dices, valoro mucho tu opinión, pero yo no estoy de acuerdo en esto, esto y en esto, porque yo opino esto. Y ya, no nos ofendemos, no nos alistamos y dejamos de estarnos peleando porque tenemos que ser iguales y pensar lo mismo. Qué aburrido, ¿no? O sea, yo no sé, yo creo que si hubiera en este mundo puras yos, qué aburrido sería esto. 10 y último, hacer una retroalimentación. Es bien importante que cuando yo comunique, tengo que estar seguro que mi objetivo fue lo que el otro entendió. Es decir, que el objetivo fue igual que el impacto.
Porque si yo logro que él haya entendido lo que yo quería expresar, pues será más fácil entendernos, comprendernos, nos pondremos más atención, tendremos un ambiente de seguridad, de alegría y de confianza. Esto también facilita el trabajo y sobre todo evita malos entendidos. Por eso yo les digo que es tan importante cuando estamos hablando estar viendo la reacción corporal del otro, porque a lo mejor yo estoy diciendo algo que yo no quiero ni molestar ni dañar, que ni me parece que es ofensivo, y yo veo que en él tengo una reacción negativa corporal, yo tengo que decir, espérame, yo creo que lo dije de mala manera y tú no lo estás entendiendo bien y tengo que explicárselo de otra manera. ¿De quién es la obligación que el otro entienda bien? Pues el que habla. Entonces, el que habla lo tiene que explicar de manera que el otro lo entienda. También en esta retroalimentación es bien importante decir, bueno, entonces quedamos que vamos a hacer esto y resumir los puntos de lo que nos toca hacer a cada uno. Esto es una retroalimentación. También es retroalimentación decir, bueno, pues adelante, todo va a estar bien, lo vamos a lograr, sabes que cuentas con mi ayuda, terminar de esta manera, que terminar como diciendo, aquí estoy y estoy para lo que necesites. Fíjense que yo creo que no hay cosa que pueda doler más que, por ejemplo, cuando alguien llega y nos cuenta un problema, una preocupación o algo, y nosotros escuchamos y no le volvemos a preguntar, ¿qué pasó con tu problema? ¿Cómo va esto? ¿Qué pasó con tu enfermedad? ¿Qué te dijeron? ¿Qué? ¿Sí? Hay que estar pendientes y recordar para que el otro se dé cuenta que lo escuché, que me interesa y que ahí estoy. A mí me gustaría acabar esta clase con una frase que dice, las palabras valen plata y el silencio vale oro. Aprendamos a escuchar, a ver mucho, para después detenernos, pensar, para que de nuestra boca salga lo que el otro necesita escuchar. Muchísimas gracias y estamos para las preguntas. Ay, perdón, aquí están mis datos por si alguien quiere contactarse conmigo. Aquí están mis datos, se los dejo. Y ahora sí, pasamos, pasamos al tiempo de preguntas.